dejo a usted, Guada, para ver esta temática de la aplicación y la estimación de incertidumbres a través del método de propagación del error y la experiencia general de Uruguay al respecto. Muchas gracias, estimados. Bueno, voy compartiendo. A ver, ¿ven ahí? Sí, sí, lo vemos. Perfecto. Está pensando. No, no, lo vemos. Ah, está bien. Sí, ahora se me deja poner la pantalla completa. Ahí, eso mismo. Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarnos a este espacio. La idea es un poco, bueno, compartir, como decía Paula, así de forma informal, lo que hemos estado haciendo en Uruguay con respecto a temas de inventarios, y específicamente para temas de propagación de error. Antes de empezar, y esto es como algo medio clave, ¿no? En temas de incertidumbres, de tener claro que todo lo que salga de las estimaciones de incertidumbres a nivel de inventario no tienen como fin último de alguna forma cuestionar cuál es la validez del resultado, sino que en realidad más bien es una herramienta de gestión para saber dónde poner específicamente el foco. Digo porque muchas veces sucede, y en particular en Uruguay, que nosotros tenemos muchas emisiones en el sector aforo, y en particular en fermentación entérica y en emisiones de óxido nitroso, que son categorías cuyos factores de emisión, en particular los de óxido nitroso, que suelen tener una incertidumbre bastante grande. Y entonces eso se propaga, ¿no? Y se termina trasladando a la incertidumbre del inventario. Y que bueno, entonces no centrarse en que sea, bueno, pero entonces si la incertidumbre es muy grande es porque el resultado no es demasiado fiable, sino que en realidad es una herramienta de gestión para identificar cuáles son los puntos de mejora para poder seguir trabajando en determinados puntos que son importantes para el país. No tomarlo como algo para cuestionar si es válido o no es válido, es correcto o no es correcto, sino que poner las cosas en su sitio y poder a partir de allí entonces tomar decisiones con respecto a la gestión, a qué se tiene que mejorar y planes de mejora, etcétera. Eso un poquito. Para hablar de incertidumbres tenemos que primero saber, bueno, un poco la definición, ¿no? Es la falta de conocimiento del valor verdadero, real de una determinada variable, de un parámetro, de un factor de emisión. Y lo que podemos hacer es presentarlo como una función, o sea, como una densidad, una probabilidad de que ocurra un valor en un determinado rango, que va a estar caracterizado por ese rango y por la probabilidad de ocurrencia de ese valor en ese rango, que va a estar dado por una determinada función, que existen distintas funciones de densidad de probabilidad. La más conocida es la distribución de tipo normal, que ya habrán escuchado hablar de ese tipo de distribución. En general, el análisis que es cuantitativo se suele expresar con un intervalo de confianza del 95%, o sea que integra el 95% entonces de la probabilidad de que el valor esté en ese lugar. Para hablar de la estructura general de la incertidumbre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las fuentes de las cuales podemos tener o generar incertidumbres a nivel de inventarios. Y esto es importante porque muchas veces solemos decir, bueno, las incertidumbres vienen de los datos de actividad y los factores de emisión, que sería, ¿no? lo más obvio de la recopilación de datos y los factores de emisión, pero también pueden venir de conceptualizaciones que se realicen, hipótesis, suposiciones, incluso hasta la metodología de cálculo que se utilice tiene su propia incertidumbre. Entonces es necesario primero identificar cuáles son todas las fuentes de las incertidumbres, más allá de lo que, ¿no? de lo lógico, de los datos de actividad, factores de emisión, los parámetros, suposiciones que se realicen en el camino, las metodologías, el método que se utilice. Cada uno de esos aspectos va a tener una incertidumbre y lo que vamos a tener que hacer es combinarlas para poder obtener la incertidumbre de las categorías y después las incertidumbres a nivel país. Las estimaciones
de las incertidumbres son esenciales para poder tener un inventario completo desde dos puntos de vista. Primero, por los requisitos, ¿no?, de poder reportar incertidumbres, y después porque se requieren para poder hacer un análisis de categorías principales con nivel 2. Entonces, si no tenemos las incertidumbres, no podemos hacer ese análisis de categorías principales por nivel 2. Esto es tanto a nivel de año como a nivel de tendencia. Esto es comparando 1990 o el año que ustedes requieran contra el año que se esté reportando de inventario. Entonces, tanto para tener la incertidumbre del inventario anual, como para la tendencia, como para el cálculo de las categorías principales, sí o sí se tiene que tener una estimación de las incertidumbres. Entonces, una primera aproximación, o la más sencilla, es utilizar el método que ahora vamos a ver de propagación de error, con datos por defecto de las directrices, que es la forma más sencilla de saldar este camino, para sentar las bases, identificar posibles mejoras y después poder ir caminando hacia una estimación más exhaustiva o más compleja. Algunos conceptos antes de comenzar, ¿no? Errores aleatorios, sí, que es una variación por encima de un valor promedio. La precisión, que es el acuerdo entre una reiteración entre distintas medidas, ¿sí?, que se obtenga un determinado valor. Mayor precisión significa menor error aleatorio. Un error sistemático, que es aquel que denota un sesgo, o sea que siempre el valor puede caer en el mismo punto, pero siempre desviado con el mismo sesgo, con el mismo segmento de desviación. La exactitud, que es la concordancia entre el valor real y el promedio de las observaciones que yo pueda realizar, o de las tomas, de las muestras que yo pueda realizar. Y el sesgo, que le llamamos a la falta de exactitud, que es lo que decía, ¿no? Tenemos determinadas repeticiones de medidas y quizás siempre el valor sea el mismo, pero se encuentra corrido o desviado un determinado valor. Las funciones de densidad de probabilidad, como decía, que lo que nos dan es una idea de cómo se distribuye la probabilidad de que un valor caiga dentro de un determinado rango. No sé, puede ser una función de densidad de probabilidad, puede ser la normal, la log normal, la continua, o que también se le llama rectangular o en escalón. Bueno, todas esas funciones de densidad de probabilidad que puedan existir para cada. Vamos a ver que para cada categoría, vamos a estar conversando ahora para los distintos sectores y categorías, pero cada categoría puede tener una función de probabilidad diferente. Y la variabilidad, que es la heterogeneidad que puede tener una variable en el tiempo, que suele ser muy importante en determinadas categorías, en otras no tanto, los vamos a ir conversando. Y en los intervalos de confianza, que desde el punto de vista estadístico siempre solemos hablar de un 95% de probabilidad de que el valor se comprenda dentro del rango que estamos establecido como un rango de confianza, pero por supuesto que se pueden tomar otros rangos. Igualmente, para las directrices siempre se toma el 95%, las directrices del IPCC toma 95% también de valor como referencia. Para ver un poco, este es un clásico, ya te lo tenían que haber visto seguramente, para distinguir, ¿no?, los términos de exactitud y precisión. Entonces, cuando hablamos de un inventario exacto, es aquel que se encuentra libre de sesgo. Entonces, aquí tenemos el punto C, ¿no?, que siempre va a estar cercano al valor del objetivo. Los inventarios tienen que ser exactos y precisos, así como estamos mostrando en el C. Después tenemos el ejemplo de A, que es un caso de que tenemos precisión, siempre todas las mismas repeticiones o los mismos tiros, vamos a llamarle en este caso, van al mismo punto, pero tiene un cierto sesgo, ¿sí? Siempre va a estar a la misma distancia. Y después tenemos el caso B, que no es, en el caso que no tiene ni exactitud ni precisión, que tenemos todo, ¿no? Falta de cercanía con el valor real, y que además tenemos dispersión. Las dos cuestiones. Para el análisis de la incertidumbre, como les decía, vamos a tomar este 95% de confianza. Acá tenemos una distribución de tipo normal, y lo que puede ocurrir es que esa función de densidad de probabilidad sea simétrica o sea asimétrica. Esto también se suele ver en muchas categorías, que
el intervalo de confianza, o sea, el límite inferior, es diferente al límite superior. O sea, que no voy a tener una media simétrica para un determinado valor. Esto puede ocurrir, no sé, se me ocurre algún factor de emisión que tenga un valor X y que en realidad su valor inferior sea, no sé, sea 0, por ejemplo, y que después pueda tener valores mayores. Entonces, en ese caso, el rango de probabilidad va a ser más corto o más pequeño en el límite inferior y tiene más rangos de valores dentro del límite superior. Entonces, ahí nos puede dar que tenemos funciones de densidad que sean simétricas, ¿no? Más menos 30, por ejemplo, en este caso, para un factor de emisión, o rangos de probabilidad que sean diferentes, ¿no? Que tengo la media y tengo menos 50 en el límite inferior y más 100 en el límite superior. Que puede ser este caso que les mencionaba, ¿no? Que tenga una mayor valores mayor rango de valores superior que inferior para un factor de emisión o puede ser también para un dato de actividad. Esto va a ir variando categoría a categoría. Para identificar cuáles son las causas de incertidumbre, bueno, acá esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos que tener bien claro cuáles son los puntos. Después, en la simplificación, podemos decir, bueno, termino llevando todo a una incertidumbre del dato de actividad o los parámetros que componen el dato de actividad o los parámetros que componen el factor de emisión. Pero es importante identificar cada uno de los puntos que generan incertidumbre. La falta de exhaustividad, o sea, la falta, y que está, ¿no? Después, más abajo, la falta de datos, suelen ser dos de los puntos importantes que generan incertidumbre. Puede ser que alguna categoría no esté estimada y, sin embargo, esa actividad ocurra en el país. Puede ser una actividad que se haya identificado en el país, pero que no se tengan datos para hacer ese cálculo. Después tenemos la falta de certidumbre en los modelos. Este es el caso, por ejemplo, el caso en desechos de la disposición de residuos sólidos en sitio de disposición final. Ahí tenemos un modelo, es el modelo FOD de decaimiento de primer orden, que ese modelo tiene su propia incertidumbre. El modelo clásico, dato de actividad por factor de emisión, también puede tener su incertidumbre en determinadas categorías. Y ni que hablar cuando estamos trabajando en UTCUTS con las matrices de uso y cambio de uso de suelo, que dependiendo de cómo se construya esa matriz, ¿sí? Dependiendo de los niveles que se utilicen, 1, 2 o 3 para hacer esa matriz, se van a tener diferentes modelos, aproximaciones por las cuales se generó. Eso también va a tener su error, su incertidumbre. Además, tenemos lo que puede ser la falta de representatividad de los datos. Por ejemplo, tenemos datos tomados de una industria que corresponden a un determinado modelo de producción o determinado tipo de producción, pero resulta que en el país existen dos formas de producir, no sé, dos formas de producción, y cada uno vamos a suponer que tiene un factor de emisión. Entonces, no tenemos datos para todos y asumimos que, no sé, toda la producción se da por determinada metodología. Ahí estamos teniendo una falta de representatividad de los datos, porque estamos tomando datos que corresponden únicamente a un único modelo de producción, cuando en el país quizás haya uno o más. No sé, cómo puede ser el caso de las ferroleaciones. En el caso de las ferroleaciones, para algunas ferroleaciones puede haber más de un método de producción, cada uno de ellos tiene un factor de emisión diferente, entonces, bueno, puede llegar a ocurrir esos casos. Después podemos tener errores en los muestreos, errores en la medición. Todo esto va a depender de cómo se dé el levantamiento de datos. Si el levantamiento de datos es por un muestreo, bueno, tengo el muestreo, el error de muestreo asociado. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con encuestas, con censos, estoy pensando ahora en la parte de agricultura, en el levantamiento en algunos países se hace el levantamiento de las cabezas de ganado por censos. Entonces, bueno, por encuestas, ahí tengo un error debido a esa metodología de recolección de datos. En otros casos la recolección se da por declaraciones juradas, entonces en ese caso estoy levantando declaraciones juradas, ahí ya el error va a ser de otro tipo, como puede ser, por ejemplo, la generación de informes, ¿sí? O sea, yo estoy levantando el dato de un informe que compila declaraciones juradas de productores ganaderos, por ejemplo. Entonces ahí puedo ir al error, bueno, generación de ese informe. Clasificaciones erróneas.
esto acá también es, pongo el ejemplo de residuos porque es, ¿no?, la categoría, el sector que manejo. Pero acá puede haber, por ejemplo, cuando estamos clasificando sitios de disposición final, puede haber un error en la clasificación. Decir, bueno, el factor de corrección de metano a este sitio, a este lugar, le puse, no sé, 0,8, cuando en realidad no sería tan 0,8 porque no tiene la profundidad de vida, entonces estaría más cerca de un 0,4. Bueno, entonces ahí también se pueden generar incertidumbres. Datos faltantes. ¿Cómo le podemos reducir la incertidumbre? Y acá es donde viene, que esto es una de las partes, entiendo yo, que más importantes del análisis de incertidumbre, que es generar los planes de mejora. ¿En dónde tenemos que poner foco? O sea, tenemos que identificar cuáles son las categorías que tienen mayor incertidumbre, pero también las que tienen mayor peso en el inventario. Por eso es que yo no puedo desligar, en mi mente nunca puedo desligar la estimación de las incertidumbres con la estimación de categorías principales. Puede haber una categoría que tenga una incertidumbre gigantesca, pero luego hago el análisis de categorías principales y queda por allá abajo, en el top, queda fuera del top 10 o totalmente por fuera en las últimas categorías. Y bueno, y ahí realmente no vale la pena poner esfuerzos, tiempo, recursos en mejorar. Por eso que es sumamente importante ligar la estimación de incertidumbres con la estimación de categorías principales, o sea, estimación de categorías principales con nivel 2, para saber efectivamente dónde poner los recursos, ¿no? Entonces, para reducir la incertidumbre, tenemos que identificar las fuentes, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a tener que trabajar sobre las fuentes de incertidumbre. Sí son los datos de actividad, sí son los factores de emisión. A ver que tengo como no los puedo ver, lo que está en el chat. Ahí está, sí, el top 10 de las categorías principales, sí. Isaías, no sé si querías comentar algo. Ahí que estaba escribiendo. Ah, está, solo eso. Está. Sí, ahora igual vemos, ¿no?, las categorías principales que, o sea, no solamente son los 10, dije top 10 por usar un término coloquial, sino, bueno, en que en total sume el 95%, bueno, y después cualquier cosa eso lo vemos. Pero es importante entonces sí que la incertidumbre esté atada con las categorías, a las categorías principales para poder saber dónde poner bien el foco. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, para esta categoría es una categoría principal y tiene una incertidumbre grande. ¿En dónde puedo poner los esfuerzos? Va a depender, por supuesto, de la categoría. Si es el caso, por ejemplo, que estábamos hablando hoy, quiero bajar la incertidumbre en residuos sólidos, bueno, quizás pueda mejorar un poco la categorización, hacer consultas con actores que estén gestionando los sitios de exposición final para saber bien cuáles son las características constructivas. Entonces, en función de cuál sea el resultado de ese análisis de categorías principales, método 2, o sea, incluyendo las incertidumbres, ahí podemos ir viendo en qué categorías que nos tenemos que centrar y qué es lo que tenemos que empezar a mirar. Recopilar más datos para eliminar el sesgo. En el caso de que no se tenga información, bueno, hay que mejorar el estado de conocimiento. Y ahí voy, por ejemplo, me voy a Outputs y Agricultura, que entiendo que ustedes ya estuvieron viendo, ¿no?, desarrollo de factores de emisión nivel 2 para ganadería. Bueno, muchas veces para culminar o para seguir mejorando en ese aspecto se requieren experimentación a nivel de país para tener, bueno, experiencias que validen determinada selección de parámetros o para tener datos, por ejemplo, no sé, de digestibilidad de determinados alimentos que sean típicos en el país. Bueno, está bueno tener los valores de digestibilidad que sean determinados a nivel país o a nivel de outputs, bueno, de carbono orgánico en el suelo, cuáles son los niveles de referencia. Entonces, para eso se requiere mejorar el estado de conocimiento de la categoría en sí misma y para eso se puede requerir de instancias por ejemplo, de experimentación o que ya pase de la academia, etcétera. Bueno, para cuantificar las incertidumbres, la idea entonces es tratar de mapear
cuáles son todos los puntos clave, ¿no?, de dónde se generan las incertidumbres. Tenemos que tener la desagregación que sea país específico, que para dar cuenta de cuáles son las categorías principales del país. A esto me refiero, y podemos ver el ejemplo de Uruguay. Ustedes tienen que ver hasta qué grado quieren desagregar, y esto va a ser, le va a dar como resultado distintas agrupaciones de categorías principales. Por ejemplo, para energía siempre conviene, se recomienda y es una buena práctica poder tener desagregado por categoría, pero además por combustible, para poder identificar dentro de las categorías principales no solamente cuál es la categoría dentro de energía que genera mayores gases de efecto invernadero, sino cuál es el combustible. Entonces, por ejemplo, ahí podemos desagregar transporte, en transporte carretero, bla, 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 y dentro de eso podemos desagregar en diésel, gasolina, etc. Industrias manufactureras, bueno, que tengamos, no sé, fuel oil, y todo el resto de los combustibles. Entonces, ustedes tienen que pensar que para esas categorías, ustedes tienen que tener las incertidumbres con el mismo grado de desagregación con el cual ustedes vayan a estimar las categorías principales. Un ejemplo en Uruguay, que lo hicimos por los técnicos, tomaron la decisión de que era la mejor forma de representarlo. Para la parte de UTCUT se separa por reservorio. Entonces, tenemos SOM, DOC, o sea, materia orgánica muerta, carbono orgánico del suelo, ¿sí? Biomasa, separado en los tres reservorios. Entonces, cada categoría se desagrega en los tres reservorios. Y las incertidumbres están para cada uno de esos reservorios estimados. Para el caso de energía, como les decía, además de la categoría, está desagregado por combustible. Entonces, eso quiere decir que tenemos que tener las incertidumbres para el dato de actividad factor de emisión desagregado de esa forma, o agregado, ahora vamos a ver, de esa forma. Por eso es que, y esto es bien importante, que tiene que ser bien específico para la realidad nacional. Como les decía, en Uruguay nosotros decidimos hacer esa desagregación, pero en otro país pueden decir, no, en realidad para tal categoría no conviene tener ese nivel de desagregación porque, bueno, no sé, me interesa para determinadas medidas de mitigación. Por ejemplo, tener separado en transporte carretero, no sé, vehículos de determinado tamaño o con la desagregación del parque vehicular que se tenga en el país. Eso también es interesante. Dependiendo de cuál sea el tipo de desagregación que se haga en el país, puede ser como se planteen esas incertidumbres. Entonces ahí es donde ustedes tienen que entrar, ¿no?, en las circunstancias nacionales para saber hasta dónde es conveniente desagregar para estimar las categorías principales y también para estimar las incertidumbres. Bueno, entonces las fuentes de datos de información. Las fuentes de datos, lo primero que les diría, las fuentes de datos para saber el valor de la incertidumbre se pueden dividir en tres. La primera, que ustedes ya tengan el dato de la incertidumbre. Por ejemplo, cuando solicitan un dato de actividad, es una buena práctica solicitar la incertidumbre asociada. Entonces ya ustedes en esa recolección ya traen consigo cuál es la incertidumbre de ese dato de actividad, y es un tiempo menos ahorrado para el compilador del inventario. En el caso de que no se tengan datos de incertidumbre a nivel nacional, se puede utilizar las que proporcionan las directrices del IPCC, que siempre van a estar ahí, y ahora les voy a mostrar cómo nosotros lo hacemos, en algunos casos con datos nacionales, en otros casos con datos de las directrices. En el caso de que no se tenga ninguno de los dos, porque las directrices tampoco es que dan las incertidumbres para absolutamente todos los casos, se puede ir a un dictamen de experto. Entonces ahí es el experto sectorial, el técnico sectorial, que puede decir en función a su expertise cuál es la incertidumbre de ese dato. Para hacer dictamen de experto hay una metodología que está detallada en las directrices del IPCC. Hay muchísimos, también lo pueden buscar otras bibliografías de cómo realizar dictamen de experto. Lo importante es que quede documentado, que no sea simplemente un número que quede en el inventario, no sé, 30%, 10% porque lo dijo Sultano de Mengano,
sino que quede documentado que ese valor es porque, bueno, se sabe que a nivel nacional el rango está entre tanto y tanto, entonces se estima que la incertidumbre puede ser de un X por ciento. Eso siempre, no solo para las incertidumbres, ¿no? Siempre está bueno que quede todas esas suposiciones documentadas. Entonces, para combinar, tenemos incertidumbres sueltas, ¿no? Entonces, vamos a tener un listado de incertidumbres de los datos de actividad, de los parámetros, de todo lo que hayamos utilizado para hacer el cálculo de una categoría específica. Como les decía, puede ser una categoría o puede ser una agregación de categorías o puede ser una categoría desagregada en función de cómo ustedes quieran hacer la presentación de su inventario. El ejemplo ese que les decía, ¿no? Típico en energía, de poder tenerlo desagregado por gas y por combustible, por ejemplo, puede ser una opción, o tenerlo todo agregado, o por ejemplo, pongo ejemplo de otros países, en industrias manufactureras. Hay países que lo suelen reportar y estimar sus categorías principales, las industrias en energía, las actividades de quema de combustible en industrias manufactureras y la construcción, como una categoría única, ¿no? Y hay países que lo desagregan en las distintas industrias que tienen su país. Bueno, eso es un punto entonces para ver hasta qué grado se desagrega y después de ahí por combustible, ¿sí? Ustedes recuerden que así como hagan el planteo para hacer las categorías principales, va a ser el planteo que tienen que tener para las incertidumbres, a ese nivel de agregación. Entonces, ¿cómo hacemos para combinar esas incertidumbres entre toda esa información que tenemos? Hay dos métodos que son los clásicos, ¿no? Es el método 1, que es el método de propagación de error, se llama método 1 en las directrices del IPCC del 2006, y el método 2, que es una simulación de Monte Carlo. Hoy vamos a hablar del método 1, ¿no? De la propagación de error. El método 1 lo que tiene es que es sumamente simple, se puede hacer en un Excel, yo ahora se los voy a mostrar. Se puede estimar las incertidumbres a nivel de categoría, de sector o de todo el inventario, tanto para un año como para la tendencia, o sea, comparando dos años. Las directrices del IPCC nos dan todas las ecuaciones, o sea, lo único que hay que hacer es poner las ecuaciones en una planilla Excel, poner los datos de las incertidumbres y calcular, así de sencillo. Este método supone, o es un método muy simplificado, entonces supone que no hay correlaciones entre determinadas variables que en el inventario seguramente las haya. Pero lo que nos dicen las directrices del IPCC es, bueno, igualmente este método puede ser utilizado como una primera aproximación. También puede haber algunas desviaciones cuando la relación entre la desviación estándar y la media es menor a 0,3. También cuando hay incertidumbres muy grandes. Hay ecuaciones para hacer correcciones en esos casos, que también está descrita en las directrices del IPCC 2006. El método 2, que es una simulación de Monte Carlo, es un método más complejo. Ahí depende un poco de cuál sea la categoría. No sé, por ejemplo, para energía o para IPU no HFCs, ¿no? En los casos que el cálculo es un dato de actividad por un factor de emisión, la simulación de Monte Carlo no es tan complicada de hacer, incluso se puede hacer en un Excel. ¿Qué es lo que hace la simulación de Monte Carlo? Toma los rangos del factor de emisión, los rangos de los datos de actividad y va calculando distintas combinaciones. Entonces voy a obtener distintos valores de emisiones entre los rangos de factor de emisión y dato de actividad. Y de esa forma lo que obtengo es una distribución de potenciales valores de emisiones, teniendo en cuenta, no sé, voy a decir los extremos, ¿no? El valor más bajo del factor de emisión con el valor más bajo del dato de actividad, después calculo con el valor más bajo del factor de emisión con el más alto del dato de actividad, y voy haciendo así muchas combinaciones, teniendo en cuenta los rangos de valores del factor de emisión y del dato de actividad. Y lo que obtengo es una distribución de esos valores a los cuales se le puede estimar la media y se le puede estimar la incertidumbre de acuerdo a la distribución, a la frecuencia que tenga. Cuando la ecuación para el cálculo de las emisiones es sencilla, dato de actividad, factor de emisión, esto es sencillo, se puede hacer en un Excel. Ahora, cuando el modelo se complejiza un poco más, ¿sí? Ahí es cuando conviene usar algún software especializado para hacer la simulación. Bueno, pero vamos al método que me estoy extendiendo mucho. El método de propagación de error, se propagan las incertidumbres de los datos de actividad, factores de emisión y todos los parámetros que se hayan usado para el cálculo de las emisiones.
Se pueden instrumentar mediante las ecuaciones que están descritas ahí en el capítulo 3 del primer volumen de las directrices del IPCC 2006, y ahí aparecen todas las ecuaciones que se requieren. Esas ecuaciones se pueden trasladar perfectamente a un Excel para hacer las estimaciones. Aquí tenemos que tener las estimaciones desagregadas por categoría y expresadas en CO2 equivalente, con el nivel de desagregación, como les decía, que nosotros decíamos, para poder después hacerlas, conviene, ¿no? Para después poder hacer las estimaciones de categorías principales. Tenemos dos pasos para la propagación de error. El primer paso es el paso para estimar la incertidumbre de una categoría. Y después que tenemos todas las incertidumbres de cada categoría, las tenemos que combinar para hallar la incertidumbre del inventario en su totalidad. Entonces, para la primera parte se utiliza la ecuación 3.1, que ahora la vamos a ver. La ecuación 3.1 lo que hace es calcular la incertidumbre de una multiplicación, como puede ser dato de actividad por un factor de emisión. ¿Cómo se combinan las incertidumbres? Bueno, si quiero calcular la incertidumbre total, que puede ser la de una categoría, tengo que tener la incertidumbre del dato de actividad elevado al cuadrado, más la incertidumbre del factor de emisión elevado al cuadrado. Si se multiplican otros términos, bueno, los sigo agregando. Y a eso le aplico la raíz cuadrada. Y de esta forma entonces obtengo la incertidumbre, expresado en términos de porcentaje, con un intervalo de confianza del 95%. Acá en todos los casos se asume que la distribución es normal, ¿sí? Que puede ser o no puede ser normal. Y esto, ¿no? Que tenemos un 95%, un intervalo de confianza del 95%. Cuando tenemos, se me fue acá. Cuando tenemos incertidumbres que son asimétricas, conviene hacer una cuenta para el límite inferior y otra cuenta para el límite superior. Y después los combinamos. En el caso de que sea asimétrica, se hace una única estimación. Entonces, cuando multiplico, estimo de esta forma, que sería el caso de las categorías. Y después, cuando tengo todo el listado de las categorías y las voy a sumar, que sería el cálculo para las emisiones del inventario nacional, tengo esta ecuación, que es la 3.2, que sirve para sumar y restar. Y acá entonces lo que vería sería, por ejemplo, 1 sería la categoría 1. Entonces tengo el valor de la emisión de la categoría 1 por la incertidumbre de la categoría 1 elevado al cuadrado, más el valor, la emisión de la categoría 2 por la incertidumbre de la categoría 2 elevado al cuadrado. Así sucesivamente, raíz cuadrada. Y después tenemos en el denominador la suma de las emisiones, como pueden ver en valor absoluto, ¿sí? Porque ahí también tenemos todo el tema de las remociones, ¿sí? Entonces acá está en valor absoluto. Aquí no hay problema, porque como está elevado al cuadrado, ya eliminamos todo el tema de los valores negativos. Y aquí sí es la suma en términos, entonces, absolutos. Importante, entonces. Esto que les decía, ¿no? O sea, el método de propagación de error asume que no hay interacciones, que sí las pueden haber variables que estén correlacionadas, pero aún así las directrices del IPCC dicen, bueno, igualmente puede usarse este valor. Esto es para el cálculo de las incertidumbres en un año. También podemos calcular la incertidumbre en la tendencia. Esto quiere decir si comparamos 1990 contra el año de reporte o el año que ustedes quieran. ¿Por qué es importante la incertidumbre en la tendencia? Porque cuando tenemos que estimar categorías principales con nivel 2, y categorías principales por tendencia, o sea, por la variación que haya entre un año y otro, 1990 generalmente, y el año de reporte, también tenemos que tener la incertidumbre de la tendencia. Entonces, para calcular la incertidumbre de la tendencia, también las directrices nos proporcionan todas las ecuaciones. Y tiene en cuenta el cálculo de incertidumbre de la tendencia dos parámetros intermedios para su cálculo, que son la sensibilidad de tipo A y la sensibilidad de tipo B. La sensibilidad de tipo A lo que nos da es el cambio que hay cuando se hace un incremento de un 1% entre las emisiones de una categoría dada entre el año de base y el año actual. Y la sensibilidad de tipo B es similar, pero solamente para el año actual. Ahora les muestro las ecuaciones que están por aquí.
Y esto es lo que yo les decía, que acá hay que copiar literalmente todo lo que dicen las directrices en una planilla Excel, armarlo tal cual como está acá. En la columna A, poner las categorías, la columna B, poner el gas, en la columna C, los gigagramos en CO2 equivalente, ¿sí? Cada uno de los puntos tal cual los dice las directrices. Tenemos que poner entonces las incertidumbres del dato de actividad, la incertidumbre del factor de emisión, y acá se calcula la incertidumbre combinada para la categoría, con la incertidumbre del dato de actividad y con la incertidumbre del factor de emisión. Todo el resto nos van a ir sirviendo entonces para poder calcular finalmente, a ver si me quedo por acá abajo, la incertidumbre del inventario y la de la tendencia. Con la contribución de la varianza, que lo calculamos con la incertidumbre de la categoría y el valor de la incertidumbre y el valor de las emisiones para cada categoría, voy a calcular la contribución a la varianza en todo el año. Y después finalmente, que tengo aquí abajo, siendo la raíz de la sumatoria de cada una de esas contribuciones, se calcula la incertidumbre del inventario total. Para calcular la incertidumbre de la tendencia, tenemos que calcular lo que les decía, estos factores intermedios que son la sensibilidad tipo A y la tipo B, que no quiero entrar mucho en las ecuaciones porque estas están directamente en las directrices del IPCC, es simplemente ingresarlas en una planilla, se me fue acá, en una planilla Excel, copy, para obtener los resultados. Se me fue el tiempo. Bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿no? Es importante poder resaltar que las incertidumbres son esenciales para calcular las categorías principales por método 2. No quiero entrar mucho en ese tema, pero sí que requieren de tener la misma desagregación de incertidumbres con respecto a las categorías principales que vayan a calcular. Entonces, resumen de lo teórico. Todas las estimaciones de incertidumbre van a dar información útil sí o sí. Tenemos que tener en cuenta que si los recursos son limitados, hay que tener mucha idea de dónde poner el foco, cuidado de dónde poner el foco. No necesariamente que una categoría tenga una incertidumbre grande significa que tenemos que sí o sí trabajar sobre esa categoría. Ahí es donde tenemos que entrar entonces en el análisis de las categorías principales. Por la técnica de propagación de error, lo que tenemos que tener básicamente son las incertidumbres de todos los términos que se incluyan en la estimación de la categoría. En el caso más sencillo, dato de actividad y factor de emisión. Las incertidumbres de los factores de emisión en general están dadas en las directrices del IPCC. Para los datos de actividad también se pueden levantar de las directrices del IPCC o se pueden tener datos, estoy hablando de la forma más sencilla, ¿no? Datos a nivel nacional. Las categorías tienen que estar agregadas o desagregadas de acuerdo a las circunstancias del país, y ahí podemos utilizar con todo esto el método 1 de propagación del error. Y antes de ir un poco al ejemplo, no sé si hacemos un parate, estamos medio cortos de tiempo, pero ustedes me cuentan. No, creo que estamos medio cortos, Guada. Tenemos una hora más. Ah, yo Una pensé hora. que tenemos solamente una hora, por eso es que iba, No, una hora. O sea, rapidísimo. tengo agendado una hora y media. Ahora, si todas las partes están de acuerdo, podemos extenderlo. O sea, no va a Ah, depender de entonces las se va a una partes. hora y media, bajo entonces el nivel de velocidad. Hasta acá, no sé si tienen algún comentario. Hola, hola, hola. No sé si me escuchan. Sí, medio lejos, pero te Sí. escuchamos. Ok. Bueno, mi nombre es Isaías. Nosotros, en el sector UCU, bueno, contamos con los datos, con la certidumbre de los datos de actividad de un proceso que se llama Mapatón, ¿no? Esos son datos de muestreo. Sí. Y nos dimos a la tarea de compilar la incertidumbre de los factores de emisión que usamos por defecto del IPCC. Perfecto. Inclusive cuando no estaban reportados en las guías, buscábamos los papers para ver si ahí reportaban la incertidumbre. Exacto. Sin embargo, hay unos valores que, por ejemplo, hay factores, por ejemplo, que se multiplican por 1, o simplemente hay valores
no se le encuentra la incertidumbre. Entonces, lo que hicimos en el cálculo de la incertidumbre es simplemente asumimos que ese valor de incertidumbre era 0. Entonces, eso veíamos que obviamente no le agregaba incertidumbre al cálculo, pero no es cierto que su incertidumbre sea 0, no simplemente que eso no le encontramos ningún valor. Son valores del IPCC. Entonces, la primera pregunta es, o sea, ¿qué tratamiento se le da a este tipo de valores, ¿no? Bueno, aprovechando, también tengo una pregunta más. Nosotros no hemos tenido el caso, porque como usted menciona, siempre se asume que la distribución es normal, pero ahora en la charla usted mencionó que si, por ejemplo, si se calcularan 2 tipos de distribución, después eso se puede combinar. Entonces, bueno, la pregunta es la misma fórmula o cómo se combinan, por ejemplo, si se calculan 2 valores de incertidumbre por separado usando 2 distribuciones diferentes, ¿no? Esa sería la pregunta. Gracias. Dale, bien. Empiezo por la primera parte. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos de cómo tomar datos de las directrices y cualquier cosa revisamos bien la parte de Utkuts. Con respecto a las funciones que sean diferentes, ahí entramos en el terreno de que ya la propagación del error no sería la mejor metodología. Entonces, lo único que podemos saldar en ese caso es dejar nota, y si no podemos acceder a hacer un método de Monte Carlo, dejarlo sí como para mejora del inventario. En el caso de que lo que suceda sea que la distribución no sea simétrica, como puede pasar en muchos casos, lo que se puede hacer es hacer el mismo cálculo para el límite inferior y otro cálculo para el límite superior. Entonces, de esa forma se va a tener una incertidumbre, ¿sí?, para el límite inferior y una incertidumbre para el límite superior. No asumir que son simétricas. Entonces, por ejemplo, se haría toda una tabla para el límite inferior y toda otra tabla para el límite superior. Entonces, en el caso de que una categoría tenga que no sea simétrica su distribución, se pueden calcular de forma diferenciada. Entonces ahí se va a reportar que las emisiones del inventario van a tener una incertidumbre para el límite inferior y otra incertidumbre para el límite superior. Esa es una forma que se ve comúnmente en los inventarios. Ahora bien, cuando empezamos a entrar en terreno de mejorar la estimación y que las funciones de densidad de probabilidad son diferentes, ahí ya conviene sí pasar un método de Monte Carlo, que es una simulación, y como les decía, entonces se obtiene toda la distribución de potenciales valores, y ahí se calcula una media y se calcula el intervalo de confianza, y se obtiene un valor de incertidumbre con un mayor grado de detalle. Pero con la propagación de error podemos llegar hasta ahí. Hasta ahí podemos llegar. Después, con respecto al tema de los factores y de los parámetros y las incertidumbres que pueden salir de las directrices, hay muchas veces que las directrices figura el valor de la incertidumbre, y en otros casos hay que leer bien en la letra o en el texto, porque muchas veces puede decir que el valor de tal parámetro puede estar entre tanto y tanto. Entonces, cuando muestra el intervalo, podemos calcular la incertidumbre desde ese rango. Si bien las directrices no proporcionan la incertidumbre en sí misma, nosotros podemos calcular cuál es el intervalo de confianza para ese valor. Acá tendríamos que ver este valor que tú me mencionas, cuál es, y si efectivamente las directrices dan un rango para ese valor. Ahora vamos a ver algún ejemplo específico de justamente ese caso. No sé si justo va a apuntar al valor que ustedes no encuentran, pero por ahí puede surgir una potencial salida. No sé si hay alguna consulta más. Si no, seguimos con la parte más práctica. Yo tengo una consultita. Dale. Referente más que nada, si se puede utilizar métodos diferentes dependiendo del sector. Ahorita mismo nosotros tenemos todos los sectores con propagación del error, pero ¿qué pasaría? Vamos a suponer si en un futuro Utkuts vamos a asumir a Monte Carlos
¿cómo afecta eso cuando uno hace la compilación de toda la incertidumbre del mismo inventario? Y si eso no afecta, obviamente, la parte o sea, tendría dos metodologías diferentes. Sí, se usa, de hecho se usa. Porque, por ejemplo, para outputs muchas veces se utiliza Monte Carlo, y para la otra categoría, que hay muchos países que también utilizan Monte Carlo, es para la parte de disposición de residuos sólidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se va a obtener un valor de incertidumbre? Sí, lo que se puede hacer para después combinar en el inventario es usar propagación de error, porque no deja de ser un valor de una categoría. Entonces tengo para categoría X, la incertidumbre es tal. ¿Y cómo obtuve esa incertidumbre? Bueno, la obtuve de Monte Carlo. Entonces, de esa forma se pueden combinar, y de hecho se hace, y hay muchos países que lo utilizan. Se combinan las dos metodologías. O sea, para la estimación de la incertidumbre de la categoría se utiliza Monte Carlo, y después para combinar el total nacional se utiliza la propagación de error. Se puede hacer eso, sí. Entonces, cuando es así, se introduce directamente el dato de la incertidumbre combinada. Exactamente. Ok. Sí. Ahí va el dato de la incertidumbre combinada, que se obtiene, en este caso, se puede obtener de un Monte Carlo. Yo no sé si no fue Costa Rica, que había, que tiene algunas categorías estimadas por Monte Carlo, y después agrega por propagación de error. Digo, por si tienen que tener alguna referencia, que pueden ver, digo, de la región, el inventario de Costa Rica. Yo iba a preguntar justo eso, sí, ustedes en Uruguay, ¿cómo estimaban, por ejemplo, que mencionaste que muchos países estiman la incertidumbre de difusión de desechos con Monte Carlo? En Uruguay, ¿qué No método estamos haciendo, utilizan? estamos haciendo todo por propagación de error. Estamos empezando a ver Monte Carlo para residuos sólidos, por eso que te hice la mención. Porque claro, es bastante compleja la parte de residuos sólidos. Hay muchos parámetros. Ahora vamos a ver cómo hacer la estimación sencilla. Y la realidad es que ahora les muestro bien el caso particular. Pero justamente para el caso de residuos sólidos, la ecuación que se usa no es lineal, o sea, porque es una cinética de orden 1, entonces en realidad lo que se está viendo es el decaimiento, ¿no?, de los residuos en el sitio de exposición final. Es una exponencial, en realidad, ¿no? Es exponencial E elevado a la K, o sea, la constante de degradación del... Guatemala también. Está diciendo acá Paulo. Está poniendo otro ejemplo. Guatemala, las estimaciones de Turduc están en Red Plus, dice, y está con Monte Carlo. Entonces, claro, para la parte de residuos sólidos no es tan sencillo, porque acá estamos viendo lo que dice las directrices del IPCC son para multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Entonces, para el modelo que plantea las directrices, en realidad no sería demasiado válido el método de propagación de error. Sin embargo, todos lo usamos. Nosotros estamos empezando a hacer algunas primeras estimaciones, todavía no lo vamos a publicar en este inventario, seguramente para el siguiente, de Monte Carlo para residuos sólidos. Pero como dice Paulo, ahí tienen el ejemplo de Guatemala. Costa Rica también utiliza Monte Carlo, y ahí tienen por lo menos en la región como referencia. Después en los anexo 1 ahí pueden ver montones de casos de uso de Monte Carlo. Gracias. Igualmente, la estimación, como les decía, de propagación de error da una buena idea, y por lo menos da esto de decir, bueno, ¿en dónde es que tengo que poner la atención? Para ir armando las incertidumbres, como les decía, yo acá les muestro un poco una tablita. A ver si me deja. Esta otra.
de la desagregación que habíamos hecho en Uruguay, como les decía, está la parte de Utkuts la tenemos por reservorio. Acá ven que está biomasa, está DOM, y por ahí tiene que estar SOC acá. Esta fue una decisión país de hacer esa desagregación. Hay otros países que desagregan más o desagregan menos en función de cuáles sean las circunstancias nacionales. Después la parte de energía desagregada por combustibles. Entonces el nivel de desagregación va a ir un poco en función de las circunstancias nacionales. Vieron acá, por ejemplo, para las emisiones directas ya ponemos el factor combinado, ¿no? O sea, si bien está puesto para la parte de factor de emisión, en realidad ya está combinado, porque así lo pasa el sector de agricultura. Y como les decía, poner en una planilla cada una de las ecuaciones para hacer el cálculo. La parte de las ecuaciones, de vuelta, no me quiero centrar en eso porque es simplemente armar la planilla, pero sí me quiero centrar en cómo tomar los datos de actividad para el cálculo de cada uno de los sectores. Y vuelvo entonces acá. Entonces, por ejemplo, para energía, ¿no? Energía, acá tomamos del cuadro 2.15, nivel de incertidumbre de los datos de actividad. Esto para tomar los datos de actividad por defecto. Entonces, si ustedes tienen la incertidumbre del dato de actividad del balance energético nacional, que generalmente es la fuente principal del sector energía, lo pueden tomar de ahí. Si no, pueden venir aquí al cuadro y ver, bueno, sistema estadístico bien desarrollado, menos desarrollado, acá hay que seleccionar y ver cómo se realizan esos sistemas estadísticos, si es por extrapolación o si es por sondeo. Por supuesto que la extrapolación va a tener un grado de incertidumbre mayor. Todo lo que sea sondeos, encuestas, etcétera, va a tener un grado menor. Y en el caso de las directrices, acá hace una pequeña subdivisión por categoría, en la cual ustedes pueden seleccionar. Vieron que siempre nos da un rango, ¿no? Entonces, como primera base para una estimación primaria, lo mejor es tomar el punto medio, si ustedes no tienen conocimiento del sector. O si no, esto también puede ser sometido a un juicio de experto. En base a los cuadros del IPCC, hacer una reunión con expertos del sector, que ellos verifiquen mediante un juicio de experto si la incertidumbre, por ejemplo, de los datos de actividad de combustión para comercial, institucional y residencial, si está más cerca de 3 o está más cerca de 5 a nivel nacional. Entonces aquí se pueden combinar datos que son de las directrices con juicios expertos para que el valor que se seleccione sea el más adecuado a la circunstancia nacional. Esto también es interesante, ¿no? Porque las directrices nos dan valores, pero después es una buena práctica poder corroborar esto con los expertos, sentarse y decir, bueno, mira, las directrices me dicen este rango. ¿Cuál es el rango que es el más representativo a nivel país? Cuando no se tiene información, bueno, se pueden tomar dos criterios, o tomar el más grande para ser conservador, o tomar el punto medio. Lo ideal, como les digo, es poder cruzar esto siempre con las circunstancias nacionales y que sean, en primer lugar, datos nacionales, o en segundo lugar, datos que estén validados de alguna forma por los expertos del sector como lo más adecuado para las circunstancias del país. Entonces, para los datos de actividad de energía, por ejemplo, se pueden tomar datos de esta tabla. Y después, para los factores de emisión, acá vamos a las tablitas de, acá tomé, ¿no? Esto es para 1 a 1, ¿no? Industrias energéticas. Entonces aquí, lo que les decía, ¿no? De tener distintos niveles de subdivisión. Acá no nos dan el valor de la incertidumbre, pero sí nos dan el límite inferior y el límite superior de los factores de emisión. Entonces con esto nosotros podemos calcular una incertidumbre para CO2, para metano, para óxido nitroso, para los distintos combustibles. Entonces ustedes aquí me pueden preguntar, bueno, pero entonces yo tendría que hacer la estimación desagregada por nivel de combustible. Bueno, si las incertidumbres son diferentes, sí, y después las puedo combinar.
por ejemplo, en Uruguay nosotros combinamos líquido, sólido y gaseoso. Entonces eso implica tener una planilla en la cual se hace primero una primera estimación para agrupar por categoría, por tipo de combustible, líquido, sólido y gaseoso, y después eso es lo que terminamos trasladando a la planilla de estimación de incertidumbre para la incertidumbre nacional. Entonces, de vuelta, esto requiere identificar cuáles son las incertidumbres de los parámetros para el cálculo, y después podemos tener agregación o desagregación para llevarlo a la planilla de la estimación nacional. Lo que sí hay que tener claro es que siempre hay que tener la misma desagregación, al menos, de la que se vaya a utilizar para la estimación de categorías principales. Entonces, para energía, el caso es bastante sencillo, ¿no? El caso de energía. Acá le podemos ir sumando, ¿no? O sea, le sumamos, por ejemplo, si ustedes utilizan un poder calorífico inferior nacional para hacer una conversión, porque la estadística no está en términos energéticos, sino que está en términos de volumen o de masa. Entonces utilizan un poder calorífico inferior. Bueno, ese poder calorífico inferior también va a tener una incertidumbre asociada, que también habría que incluirlo. Y aquí es donde empezamos a incluir, ¿no?, todos los parámetros que sean necesarios y que ustedes hayan utilizado en la estimación de las emisiones. Para el caso de energía, como les decía, es bastante claro. Y acá tenía un ejemplo, ¿no? Para 1 a 1, combustible líquido. Entonces, para combustible líquido se combina. Se tiene full oil residual y diésel. Entonces, está el dato de actividad, las emisiones, la incertidumbre del dato de actividad, el factor de emisión, el valor inferior, el valor superior, y acá se estima la incertidumbre. Como pueden ver, aquí el valor inferior, el valor superior, y el medio que da las directrices, o sea, no es simétrico. Entonces la incertidumbre del límite inferior es diferente a la del límite superior. Aquí como país se pueden optar por dos cuestiones: por calcular la incertidumbre del límite inferior por un lado y la del límite superior por el otro, o la de estimar como un intervalo simétrico, considerando la incertidumbre más grande de los dos límites, ¿sí? Y después calcular la incertidumbre combinada, que es la incertidumbre del dato de actividad con la incertidumbre del factor de emisión. Acá se fue por el camino de la incertidumbre combinada con, teniendo en cuenta el factor de emisión, el valor más grande de los dos límites, ¿sí? Entonces acá se desagregó, como les decía, para 1 a 1, esto es industrias de la energía, si mal no recuerdo. Para combustible líquido se desagregó por gas, estos son cada uno de los combustibles, y se calculó la incertidumbre combinada para cada uno de ellos, y después se puede terminar calculando, si se quiere, la combinada para todos los líquidos, o tenerlo como en nuestro caso lo tenemos por tipo de combustible líquido y por gas. Entonces, si después vamos a la planilla del total nacional, a ver si tengo alguno por acá. Acá está, transporte carretero, combustibles líquidos, CO2. Entonces está por categoría, por combustible y por gas. Entonces siempre, más allá de la planilla en donde se calcule la incertidumbre nacional, hay que tener, por supuesto, que planillas auxiliares para cada uno de los sectores, incluso para cada categoría, para ir agregando o desagregando estas incertidumbres. Para calcular la de cada categoría, la de cada línea, se utiliza la ecuación 3.1, que es para multiplicaciones, porque es dato de actividad por factor de emisión. Y después, cuando hacemos la combinación, por ejemplo, para combustible líquido CO2, tenemos que sumar las incertidumbres de combustible de full oil y de diésel. Entonces, para eso se utiliza la ecuación 3.2, que es para combinación de sumas. Y así vamos armando el puzzle. Más tarde. Para IPU tengo las planillitas acá para mostrarles. Para IPU voy a volver acá, en realidad. Este es el cuadro 2.3, que nos dice la incertidumbre, dependiendo del tipo de nivel,
con el cual se calcule la producción de cemento, vamos a utilizar distintos parámetros o distintas suposiciones. Entonces, cada uno de esos parámetros o suposiciones en el camino que estemos utilizando va a tener su incertidumbre asociada. Bueno, acá lo tenía. Por ejemplo, la hipótesis de que el factor, si calculamos con nivel 1, asumimos que el factor de clinker es 95%. Bueno, entonces tenemos que usar este valor de entre 2 y 7%. Ahora, si ya nos vamos a un nivel 2, dependiendo de cómo hayamos hecho el cálculo, podemos tener distintos componentes de la incertidumbre. Entonces, en el caso nuestro, tenemos etapa 1 no tenemos porque es estimado en nivel 2. Para la etapa 2 del dato de actividad consideramos 1.5 porque el valor de actividad está dado por las empresas, entonces se considera que es bajo. El 2 era el análisis químico de clinker para determinar el óxido de calcio. Nosotros utilizamos valor de óxido de calcio a nivel nacional, hicimos consultas con el sector para ver cuál podría ser el valor de la incertidumbre. En algunos casos nos dijeron un 1%, nosotros no les creímos mucho, entonces decidimos usar el 1.5. Después, bueno, las hipótesis de que 100% de calcinación de los carbonatos, etcétera, y vamos planteando entonces las incertidumbres de cada etapa y después la combinamos. Para las multiplicaciones, como es el caso de una multiplicación, se utiliza la ecuación 3.1. Y el dato de actividad, acá esto que les decía que consideramos 1.5, proporcionado por el sector y corregido por los técnicos del inventario, que le sumamos un poquito más. Entonces acá tenemos el 2.4, que sería para el factor de emisión, y el 1.5, el del dato de actividad. Como pueden ver, entonces la incertidumbre del factor de emisión la calculamos, combinando distintos parámetros que se utilizan en el cálculo. Lo mismo, por ejemplo, para producción de cal. Para producción de cal, acá, para el dato de actividad se considera, por acá. En el caso del factor de emisión, nosotros estamos trabajando con nivel 2 porque tenemos desagregado, ¿no?, cal calcítica de dolomítica. Entonces acá estamos considerando el factor de emisión un 2%, ¿no?, que es de acá, de la tabla 2.5. Factor de emisión alto en calcio o dolomítico, acá está 2%. Y después, para el dato de actividad, tenemos la incertidumbre esta, ¿no?, de asumir este porcentaje de óxido de calcio en la piedra caliza, que nosotros no lo tenemos a nivel nacional. Entonces tomamos el valor por defecto y consideramos el punto medio del rango que consideran las directrices, ¿no? Entonces acá tenemos el dato de actividad del factor de emisión para cal calcítica y para cal dolomítica. Para la dolomítica en realidad bueno, ahora no había producción, entonces quedó en ese punto. A ver, algún otro más. Acá tenemos el de la producción de vidrio. Vieron que acá, en estos casos hay que ir y buscar bien en las directrices. En algunos lados, en algunos sectores está a nivel de tablas, en algunos está descrito. Acá, por ejemplo, está descrito las incertidumbres, ¿no? Los valores típicos, ¿no? La incertidumbre asociada a un nivel 1 para producción de vidrio puede ser del orden de más o menos 60, entonces se utilizó, ¿sí?, el valor de 60 para el factor de emisión. El factor de incertidumbre de dato de actividad también fue tratada con actores del rubro. Esto para producción de arcillas, de vuelta, acá fui al párrafo de producción de arcillas, y acá decía entonces para el dato de actividad entre 1 y 5, y tenemos otros valores para el dato de actividad entre 1 y 3, o 1 y no me acuerdo cuánto, está por acá. Tomamos 3 para el factor de emisión y 4,24 para el dato de actividad. 3% por la atribución a sectores e industrias y un 3% por el contenido y proporción de carbonato. Entonces, combinando 3 con 3, fue que quedó, que acá ven la cuenta, ¿no? Tengo 3 por un lado y 3 por el otro, fue que llegamos a 4,24 para
Esto es para otros usos de carbonatos. Bueno, y de esta forma entonces es que vamos tomando con los datos que están en las directrices y con teniendo en cuenta validación de la industria o puede ser también por un proceso de juicio experto, es que vamos seleccionando los datos para cada categoría. Hay categorías que son más complejas, sí. Por ejemplo, es HFC. Y justamente eso te iba a preguntar, que si podías hundir un poquito más de detalle en los HFC. Ahí está, pues el HFC la verdad es que es un caos. Entonces, en los HFC. Acá está el dato del cuadro 7.9 que nos da los rangos, ¿no? Nos da los rangos para diferentes aplicaciones. Entonces acá nos tomamos, lo que fuimos haciendo fue tomar datos para la carga y para el factor de emisión durante la operación. Esto está sacado tal cual, ¿no? Acá lo único que hice fue tomar la tablita, copiar los valores y ver el límite superior, el límite inferior y el punto medio. Entonces, acá va a ir un poco en función de cómo ustedes tengan desagregado, el nivel de desagregación que tengan para HFCs. Acá vieron que hay un límite inferior y un límite superior, en algunos casos es simétrico, en otros no, ¿sí? Para distintas aplicaciones ven que los valores son diferentes, entonces dependiendo de cómo sea la desagregación, va a ser cómo ustedes lo vayan a reportar. En nuestro caso, desagregamos el aire acondicionado móvil y todo el resto lo pusimos todo junto, porque claro, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos desagregado, tenemos desagregado en refrigeración estacionaria y aire acondicionado, refrigeración móvil por otro. Entonces lo que hicimos fue tomar un promedio de todo lo que era refrigeración estacionaria y sí tomamos aparte lo de que es aire acondicionado. Entonces para aire acondicionado tomamos como valor alguno de los, teniendo en cuenta los puntos que estaban aquí en las directrices y para el resto tomamos todo el promedio. Esto es para aire acondicionado y refrigeración. Para productos contra incendio, otras aplicaciones y aerosoles, sí hay algunos, hay datos que acá están la referencia en las directrices, que sí hay información. En los casos, y acá recuerden, en otras aplicaciones que no teníamos datos, usamos estos valores promedio de otras aplicaciones o lo que se asemejara más. El tema es que, claro, para la parte de aerosoles, por ejemplo, es difícil porque las aplicaciones son totalmente diferentes. Entonces, acá es donde viene la parte que les decía de juicio experto. Nosotros tomamos este criterio de esta tablita, los valores, ¿no? de factores de emisión, los valores de carga, las distribuciones al límite inferior y superior, y dependiendo de hasta dónde teníamos desagregado, tomamos o el valor real, digamos, o el valor promedio total de las aplicaciones. No sé cómo ustedes tienen desagregado esto, cómo lo están calculando actualmente. Nosotros todavía estamos, o sea, en nivel 1A, pero nosotros sí en incertidumbre, por lo menos en el factor de emisión, nosotros sí le pusimos incertidumbre del 100%, porque en su momento no encontramos en las directrices que nos sugirieran algún valor como en específico. Y en el caso del dato de actividad, pues nosotros tenemos el valor de las importaciones, que es lo que nosotros estamos utilizando como nuestro dato de actividad, pero también se levantan como unas encuestas para conocer el uso estimado. Entonces, realmente el ejercicio que nosotros estábamos haciendo era que realmente la incertidumbre del dato era la diferencia en que había entre el valor importado como tal y realmente el uso estimado que se muestreó, que se levantó a través de encuestas. Ese fue el único valor como que encontramos, pero el factor de emisión sí lo establecimos como un 100%. Bueno, no está tan lejos. Vieron que acá la carga, los factores de emisión están en 70%, o sea, en realidad al poner 100% tampoco están demasiado lejos. ¿De dónde saqué este valor? Acá, miren, factores de emisión de la carga inicial o por año, y aquí están los rangos. Entonces esos factores de emisión que están por defecto también ya tienen su
tienen su rango y pueden tomar estos rangos como referencia. Sí, creo que en su momento como que como la incertidumbre siempre como la dejamos como último minuto, creo Totalmente. que no, Sí, como que realmente no nos pusimos como a estudiar porque realmente sí estaba buscando como que me diera como un valor en específico, pero esta tabla yo sí la había visto, pero no me había puesto como a verla a desmenuzarla. detalle, como a verla a detalle, de que tal vez el dato sí está directamente ahí y solamente hay que evaluar en qué rango se va a No es que esté incluir. directo, porque claro, este cuadro en realidad está, es más como para un nivel más desagregado, ¿no? Pero ustedes lo pueden tomar como referencia perfectamente. Esta es una U- referencia. Cuando no hay ¿Ustedes en valor, Uruguay son nivel 2 o 1? no, nosotros tomamos importaciones también. Por eso te decía que no tenemos este nivel de, o sea, tenemos sí desagregado aire acondicionado y estacionario, y el transporte también podemos tener diferenciado. Pero usamos entonces esa desagregación, las importaciones, producción nacional no hay, con factor de emisión por defecto. Hasta ahí es donde, que es la información que nos brinda todo lo que es la oficina de ozono, ¿no? Que todo lo que está regulado por protocolo de Montreal, que le dan seguimiento a las sustancias sustitutas agotadoras de la capa de ozono. Y ellos nos pasan la información y ellos, claro, ya tienen desagregada esa información de cómo la reportan y así es como la estamos dando. Alguna desagregación por aquí tenemos, pero por ejemplo congelados, no. Eso está como todo dentro de una misma parte de refrigeración comercial, por ejemplo. Y usamos un factor de emisión por defecto. Y una consulta, yo sí veo que tienes, por ejemplo, acá ya en el Excel tienes como el de carga, que sería de la columna está en la C, por Sí. ejemplo, Ujú. pero no consideran, por ejemplo, por la vida útil, porque veo que nada más tienes carga y el mismo factor de emisión. Claro, acá el tema con la vida útil va a ir, vieron que el método calcula el banco y después sobre ese banco calcula el factor de emisión y después tiene en cuenta que cuando llega la vida útil de ese equipo, se libera todo, ¿no? Ese es el método más básico. Nosotros hemos tratado de ajustar esa vida útil. Y claro, vieron que acá te dice, bueno, refrigeración doméstica entre 12 y 20 años. Si bien entendemos que, y se podría llegar a agregar otra columna, que sea, o sea, que el factor de emisión no solamente sea el factor de emisión, sino que sea también la incertidumbre en la vida útil. Nosotros tenemos algunas encuestas de vidas útiles y hemos tratado de ajustar ese valor en el cual se asume que, que todo lo que queda en esos equipos se emite. Nosotros no lo hemos incorporado, esa incertidumbre. Ya te digo, tenemos sí valores nacionales, pero sí se podría llegar a incorporar. ¿Cómo se podría calcular eso? Bueno, igual que en esto, ¿no? Tenés el punto medio y tenés el límite inferior y el límite superior. Acá lo que a nosotros nos pasa y que claro, por ejemplo, ¿no? La vida útil de un aire acondicionado de 9 a 16. Y bueno, puede ser que sea 10 años. Nosotros la mayor incertidumbre en realidad la vemos en aplicaciones comerciales este, o, o de industriales. Porque acá da una vida útil que la realidad no es la nacional. O sea, en la nacional el equipo vive hasta que, no sé, se sigue arreglando y reutilizando y reutilizando. Entonces, como que nosotros vemos que la vida útil que está planteada en las directrices es muy baja con respecto a la vida útil que puede llegar a tener en la realidad en Uruguay. Entonces sí, puede ser que, y hemos tratado de ajustar ese valor en las estimaciones a un valor más alto. No le ponemos los valores por defecto, sino que ahí tenemos sí una breve corrección. ¿Se podría incluir? Sí, sí, se puede incluir. No nos queda muy claro a nosotros cuál es el valor todavía, entonces eso no lo hemos incluido. Sí estamos estimando o poniendo un valor por factor de emisión por emisión de año. Lo mismo pasaría con el factor de emisión de final de vida útil, ¿no? Y por la carga. Ahora, claro, cada uno de estos factores se utiliza más bien en un nivel 2, ¿no? No tanto en un nivel 1. También un poco por eso consideramos solamente la emisión en la aplicación. Lo mismo con la carga, la emisión en la carga inicial, ¿no? No es lo mismo cuando se carga que después la emisión que va teniendo durante el año.
pero eso va a ir un poco también en función de hasta dónde se vaya perfeccionando la estimación, ¿no? Nosotros tenemos una estimación nivel 1 y vamos a seguir en nivel 1 en realidad porque no es categoría principal. Entonces, tampoco como les decía antes, ¿no? Ver dónde poner los esfuerzos. Como esta categoría para nosotros no es una categoría principal, por ahora, y hasta que no pase a categoría principal, va a seguir siendo estimada como nivel 1. Entonces, hasta ahí van nuestros esfuerzos. Ahora, claro, si para ustedes esta es una categoría principal, que ahí va la pregunta, ¿esta es categoría principal? Sí, es categoría principal. Es categoría principal. Claro, pasa que cuanto más cuanto más refrigeración se necesita acá, lo que pasa es que, claro, nosotros no, el tema de, por lo menos de aire acondicionado, ¿no? Se usa, pero no tanto, o no todo el año de repente. Sí se usa el aire acondicionado para calefaccionar, no para refrigerar. Bueno, claro, el uso es como más intensivo. Entonces, claro, acá ustedes tienen que empezar así a hilar un poco más fino y empezar a poder tener este nivel de desagregación. Y en el caso de que lleguen a tener la estimación por este nivel de desagregación, ustedes pueden usar las incertidumbres de cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces acá tienen el medio y el límite inferior y el límite superior para cada uno y para cada desagregación. Y de acá entonces pueden tomar perfectamente los datos por defecto y usarlos a medida que vayan mejorando la estimación, le van incorporando las incertidumbres que correspondan. Y siempre la agregación de propagación de error son esas dos ecuaciones que vimos. Una para multiplicación y la otra para sumas o restas. Que acá también viene el tema, ¿no? O sea, no necesariamente todos son multiplicaciones o sumas y restas. No sé si les dejé un poco más, por lo menos una vía de por dónde ir. Sí, muchísimas gracias. Y sigo con otros, agricultura. Agricultura acá depende, de vuelta, depende de cómo hagan las estimaciones, ¿no? Esto es para nivel 1, acá está las estimaciones, ¿no? De las cabezas, una incertidumbre de más o menos 30-50%. ¿No? Y acá les dice, dependiendo de para qué tipo de ganados, países desarrollados en desarrollo, cuál es los valores, y acá la incertidumbre que les da entre 30 y 50%. Ejemplo de agricultura, acá dióxido nitroso. Entonces acá tenemos, para ir combinando, ¿no? O sea, acá esta estimación tiene 1, 2, 3, 4 parámetros. Para calcular el nitrógeno excretado se requiere de la tasa y la masa típica de animal. Entonces nosotros tomamos, por ejemplo, para esto tomamos para la tasa de excreción, tomamos por defecto el más o menos 50% del cuadro de las directrices. Y la masa típica de animal la sacamos nacional por juicio experto. Porque la masa típica nosotros lo sacamos de estadísticas, de declaraciones juradas de productores. Entonces, bueno, de ahí de la oficina de estadísticas que se proporciona entonces cuál sería la incertidumbre en ese tamaño de masa típica por tipo de ganado. Entonces acá viene una combinación. Esta combinación, como son multiplicaciones, se usa la combinación, la ecuación para combinar multiplicaciones. Después esto, vengo para acá y lo tengo que seguir multiplicando. Lo tengo que seguir multiplicando por, y acá vienen todo el resto de los parámetros, ¿no? Las cantidades de cabezas, que acá por las directrices es más o menos 20%, pero si ustedes tienen un dato de estadísticas nacionales, acá pueden usar el valor nacional. El promedio de excreción es que lo calculamos acá, ¿no? Entonces está calculado con este 50% y con juicio experto. Después la fracción que se gestiona, esto es para gestión de estiércol, ¿no? Que va a cada tipo de gestión, si es, no sé, deposición en pastura, laguna, la que fuera. Acá está en el cuadro 10.5.5 del capítulo 10 del volumen de AFOLU de las directrices, que está entre 20 y 50. Entonces aquí, de vuelta, ¿no? Cuando les dice, bueno, entre 20 y 50, ¿qué valor tomo? Acá es donde usted se tiene que sentar con los expertos del sector
y decir, bueno, está más cerca de 20, está más cerca de 50, o tomo un punto medio. O sea, el juicio experto es el que les va a dar el rango. Si no, siempre se pueden quedar con un criterio que sea conservador y decir, bueno, me quedo en el 50%. Y el factor de emisión, que esto es lo que le decía, ¿no? Que a nosotros nos mata, que en el cuadro 10-21 va de menos 50 a 100, o sea, no es simétrico este rango. Nosotros, por ejemplo, aquí tomamos 100%, ¿sí? De vuelta, depende de las circunstancias nacionales, etcétera. Acá para mostrarles un ejemplo de cómo levantar datos de la parte de agricultura. De Utkuts, acá Utkuts es todo un tema. La superficie, o sea, las hectáreas, acá viene. Para las hectáreas, o por supuesto que van a salir de la matriz de uso y cambio de uso. Entonces va a depender de la metodología que se haya utilizado, como estaban mencionando hoy, o puede ser de juicio experto, de cómo estimar la incertidumbre del área. Esto para mí depende fuertemente de cuál sea la metodología que se haya hecho para recoger para armar esa matriz. Esa incertidumbre tiene que salir sí o sí de esa metodología. Por eso que ahí les puse juicio experto, que es un poco de lo que nosotros también nos manejamos. Se contrató una persona especialista, ¿no? en temas de muestreo para ver cómo calcular la incertidumbre. Se trabaja con mapeo, con mapeo satelital para ver cómo calcular la incertidumbre de todos los loteos que se hicieron para hacer ese muestreo con Collect Earth. Pero bueno, va un poco eso en cómo sea la estrategia que ustedes tengan para levantar los datos. Después para el resto tenemos rangos en las directrices, que de vuelta con los rangos podemos calcular, ¿no? la incertidumbre. Acá, como por ejemplo, incrementos anuales de la biomasa, el promedio de crecimiento anual, acá las directrices dice que es un 30%, y para el R, para la relación entre la biomasa subterránea y la aérea, se dan rangos también. Entonces, con estos rangos de vuelta, podemos ir con los expertos y ver cuál es el valor que más se ajusta a las circunstancias nacionales. Como les decía, voy a ir al caso de Utkuts acá. Yo tenía otra tablita de Utkuts. Ya voy a llegar. Melanie, sí que se retira. Gracias, Melanie. Acá, como les decía, por la distribución, o sea, por cómo subdividimos las categorías en Uruguay, lo que tenemos son las incertidumbres para los 3 reservorios, para biomasa, para materia orgánica muerta y para carbono orgánico del suelo. Entonces acá está el valor pegado, ¿no? Pero se estima la incertidumbre teniendo en cuenta la incertidumbre de la matriz, que les decía del levantamiento con Collect Earth, y con los parámetros que se utilizaron en función de los rangos que proporcionan las directrices, se calcula para cada uno de los reservorios cuál es la incertidumbre. Después tenemos para FOLU, acá está, ¿no? Desagregado por categoría, voy a poner un poquito más grande. Dato de actividad y factor de emisión, y se va calculando entonces la incertidumbre combinada. Y el ejemplo de residuos, este es el ejemplo que yo les decía, que aquí la propagación de error en realidad es cuestionable, porque no es dato de actividad por factor de emisión. Aquí tenemos muchas estimaciones, ni siquiera son lineales, tenemos exponencial, pero a modo de una primera estimación, o para
mejorar, como les decía, después de poder incorporar un método de Monte Carlo, esta estimación igual sirve. Nosotros lo que hicimos con esto para ser conservador, tratamos de ser lo más conservador posible para tener para reflejar un poco la realidad, ¿no? de la parte de eliminación de residuos sólidos en sitio de disposición final, es que hay una incertidumbre enorme por donde se la mire por todos los datos. Entonces acá empezamos, ¿no? Datos de actividad y factor de emisión. Para el total de desechos, 30% valor típico para países que recopilan datos de generación de desechos de manera regular, 10% con alta calidad, ¿sí? Nosotros pusimos 30%, porque la realidad es que la incertidumbre es 30%, puede ser por una sondeo que hice de estimar por una fuente y por otra, había como un 60% de diferencia entre las dos fuentes de datos. Así que, para tener una idea, 30% es conservador en nuestro caso. Después tenemos la fracción de residuos sólidos que son enviados a sitio de disposición final. Acá nos da las directrices, nosotros usamos más o menos 30, ¿sí? De vuelta para ser conservador. La incertidumbre en la composición de los residuos, ¿sí? Acá depende, puede ser más o menos 10 o más o menos 30. El uso de carbono orgánico degradable, valores por defecto de IPCC, 20%. De esa fracción, ¿cuál es degradable? Nosotros usamos los valores por defecto o específico país, acá dependiendo de los valores que tengan ustedes. Para cada sitio de disposición final, si es profundo, poco profundo, gestionado o no gestionado, hay un valor de factor de corrección de metano. Para cada tipo de sitio, ven que tiene valores diferentes. Nosotros de forma conservadora, como les decía, tratamos de tomar los valores más altos porque sabemos que este sector en Uruguay en particular tiene una alta incertidumbre. Estos factores que son por defecto, tomamos el valor por defecto. Recuperación de metano tomamos 10% porque la medición son valores medidos, entonces los que tomamos de los sitios que tienen sistemas de captura, entonces usamos 10%. El factor de oxidación, acá como no, si es 0, no se considera, nosotros consideramos valor 0. Y acá viene el tema que no es menor, que es justamente el parámetro del tiempo de vida media, que es la constante o la constante cinética de la degradación de los residuos. Y en este cuadro hay valores intermedios de los cuales se puede calcular entonces la incertidumbre. Yo les muestro acá los puntos que fuimos considerando. Entonces, para el dato de actividad, consideramos el total de los residuos sólidos, que era 30%, o sea, la cuantificación, la cobertura, o sea, la incertidumbre en la recolección, el porcentaje de recolección, 30%, y la incertidumbre por el dato de composición, 30%. Entonces, para el dato de actividad nos quedó una incertidumbre combinada de 52%, que como les decía, es razonable porque nosotros tenemos una incertidumbre alta en ese sentido. Y para el factor de emisión lo que hicimos fue combinar todos los parámetros que se utilizan en el cálculo de residuos sólidos. Tomamos el carbono orgánico degradable, la fracción que se degrada, el factor de conversión de metano, tomamos 30% considerando la distribución del ponderado nacional. Mira que acá tengo los valores de las directrices. Todo esto es de las directrices, ¿no? Y para el valor de LR recuperado, 10% le decía porque se mide en vertederos. Y acá está el valor del tiempo de vida medio. Para este valor hay rangos y es para cada tipo de residuo hay un determinado rango. Nosotros tomamos el mayor rango, de vuelta, a criterio conservador. Y combinamos con el método de propagación de error, pero para multiplicación. Pero aquí la dependencia sabemos que no es lineal. Entonces por eso acá que está el cartel siempre, y por eso que les decía que es importante trabajar en mejorar y en utilizar metodología, por ejemplo, de Monte Carlo, para este caso, porque la relación acá no es una multiplicación, ¿sí? Es una exponencial. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Igualmente, la incertidumbre nos da 50%, lo cual nosotros consideramos que es razonable en el marco en el que nosotros nos manejamos en los residuos en Uruguay. O sea, es aproximadamente 50% del dato de actividad y 50% el factor de emisión. Esto hace que, por supuesto, que no puede ser que estemos sobreestimando, sí, puede ser.
No lo creemos, pero puede ser. Después, para tratamiento biológico de residuos, tomamos los datos de las directrices. El total de residuos sólidos, 30% del cuadro anterior, y después la incertidumbre de compostaje en base a los intervalos que están dados para los factores de emisión. Como el intervalo no es simétrico, nosotros consideramos el rango mayor. O si no, como les decía, se puede tomar un límite inferior, un límite superior y calcular por separado, ¿sí? Para las aguas residuales domésticas e industriales, nosotros usamos un método un poquito diferente a lo que plantea las directrices. Calculamos, tenemos datos de cada planta, entonces calculamos tenemos datos de cada planta, del caudal, de la carga orgánica y de la eficiencia del tratamiento. Entonces tomamos esos datos de los laboratorios y la eficiencia también de la ex Dirección Nacional de Medio Ambiente. O sea que todos estos son datos en realidad nacionales. Y para la incertidumbre del factor de emisión, sí consideramos los valores de incertidumbre de los cuadros que están por defecto de las directrices. Y a ver si hay algún otro ejemplo. Bueno, más o menos sería un poco eso. En el caso del óxido nitroso de las aguas residuales domésticas, nosotros lo que vimos es que el límite superior, que está aquí en el cuadrito por defecto, es enorme. Es como, no sé, 5000%, es una locura. Nosotros le pusimos 90%, que es el límite inferior. Y además que para esta categoría usamos el software del IPCC para hacer el cálculo, y la realidad es que el software no permite entrar a algo que sea mayor del 100%. Entonces, como tampoco lo permite, fue que pusimos 90%. Igualmente 4900 es un valor que nos parece descabellado, entonces terminamos utilizando este valor. Después, para el resto de los parámetros que se utilizan, que son la cantidad de proteína consumida, el factor de nitrógeno en esa proteína, etcétera, tomamos todos valores, consideramos los rangos que están por defecto en las directrices. Bueno, y con todos esos valores es que después venimos y... A ver si lo tengo por acá. Como les decía, hacemos el planteo de poner para cada una de las categorías el gas y todos los datos que piden las directrices para hacer el cálculo, la incertidumbre del factor de emisión, la incertidumbre del dato de actividad. En el caso de que ya se tenga el combinado, se pone directamente el combinado y llegamos hasta el final para estimar la incertidumbre. La incertidumbre de nuestro inventario, este es del 2017, es sumamente alta porque, como les decía, la distribución de las emisiones en Uruguay es un poquito particular, diferente al resto, que en general es energía, el principal sector. En nuestro caso es las emisiones de fermentación entérica, y tenemos, en vez de deforestación, tenemos forestación, o sea, la captura de CO2, porque tenemos, no hay tantos bosques nativos, sino que lo que tenemos bien son plantaciones, entonces eso hace que haya más captura de CO2. Entonces, claro, el perfil de emisiones de Uruguay es bastante particular, como tenemos muchas emisiones de fermentación entérica y muchas emisiones, de hecho un 75% de las emisiones, sin considerar UTCUTs, son de la fermentación entérica del ganado. Y como los factores de emisión de esas categorías asociadas a fermentación entérica son muy altos, eso hace que la incertidumbre del inventario sea alta. Pero en general, las incertidumbres inventarias suelen ser más bajas cuando se tienen perfiles en los cuales el sector energía, por ejemplo, es el de mayor emisiones. Porque como vimos, en realidad las incertidumbres del sector energía son bastante más bajas. Los factores de emisión, por más que sean por defecto, sus incertidumbres son bajas, y los datos de actividad en general provienen de los balances energéticos nacionales, que también suelen tener incertidumbres bajas. Entonces, bueno, eso hace que el combinado termine dando incertidumbres que en general son de alrededor del 15% o en sus alrededores a nivel general. Y bueno, esto era lo que tenía para presentarles. Al final me extendí, miren que después me dejan hablar y yo hablo.
Pero no sé si tienen algún comentario, duda, pregunta. Quedo abierta a todos Yo los tengo una comentarios o pregunta. preguntas. Yo tengo una Sí, pregunta, Guada. Uruguay, en el caso de ustedes, ¿cómo gestionan la incertidumbre? ¿Qué antecedentes les da la incertidumbre? ¿Efectivamente ustedes planifican acciones concretas de mejoramiento con base en la incertidumbre? ¿Cómo insuma el inventario de la incertidumbre? sí. Como insumo, para nosotros es importante para la estimación de, como les decía antes, de categorías principales con métodos. Entonces, ahí la idea es centrar todos los esfuerzos en lo que quede listado como categoría principal. Entonces, después de ahí es que empezamos a decir, bueno, para las categorías principales es pasar todo a niveles superiores y bajar las incertidumbres. Tenemos unas categorías que tienen una incertidumbre grandísima, que ahora lo saqué, pero que quedan por fuera de las categorías principales, entonces en ese caso, ahí nosotros le damos, no es que no le demos prioridad, sino que quedan, pero quedan como en la lista muy abajo con respecto a las mejoras. Pero para nosotros lo que es importante es en la planificación de las mejoras, la estimación de las categorías principales, incluyendo las incertidumbres, que después nos va a dar paso a qué cosas tenemos que priorizar. O sea, dentro del Entonces, plan de mejoras, las incertidumbres están ahí. perfecto. Entonces, es interesante porque en cierto sentido lo que ustedes hacen es analizar su plan de trabajo con base en las categorías principales, pero con incertidumbre. Exactamente. ¿Y de nivel o tendenciales? De las dos. Ya, O ya, sea, el perfecto. listado de categorías principales termina siendo un listado grande de categorías en las cuales después se termina también mencionando por cuál motivo es que esa categoría es principal. Si es por tendencia, si es por nivel, ¿sí? Y por método 1, por método 2. Ahí nosotros listamos todas. En algunos casos hemos llegado a incluir categorías principales por algunos criterios cualitativos. Eso mismo te iría a preguntar. Que también, sí, porque por ejemplo, nos ha pasado que hay años en que la producción de cemento, por ejemplo, queda por fuera, ¿no? Dependiendo mucho de los valores. Pero bueno, nosotros consideramos que como país la producción de cemento es una industria muy importante. Entonces, como criterio cualitativo por la importancia del sector en el país, muchas veces la incluimos igual. Por más que numéricamente quede fuera, se incluye por criterio cualitativo, Es una visión más allá de me eso. me parece readecuada esa visión porque una cosa es la compilación del inventario, poder determinar, ya sea por incertidumbre, por categorías principales, las categorías que son relevantes a nivel nacional, pero también el trabajo de los equipos sectoriales es relevante de poder definir sus propias prioridades y las categorías principales y la incertidumbre a nivel sectorial, me parece que también es re buena manejarla, independiente del inventario nacional, porque de esa forma, como tú misma estás diciendo, probablemente en algunos sectores específicos tienen categorías que históricamente son principales y que hay que mejorarlas o hay un interés cual, cualitativo de mejorarlos. Entonces, no sé, de No, a veces repente, también, por ejemplo, el sector cemento que hay muchas medidas de mitigación que están asociadas al sector cemento. Si bien, claro. o sea, entonces, claro, si queda por fuera, o sea, si le queremos dar un nivel de relevancia muy importante, bueno, entonces pasa a ser una categoría principal. Si bien numéricamente quizás no quede o en determinado año no quede, nosotros por criterio cualitativo lo terminamos incluyendo. Pero hay que tener bien claro cuáles son las circunstancias nacionales. Quizás haya sectores que sean pequeños, pero como les decía, pueden haber muchos esfuerzos en el país en medidas de mitigación y que eso se quiera dar a luz o promocionarlo de alguna forma por otros intereses que no sean intereses inventario. Entonces, bueno, por un criterio cualitativo, yo le digo que se sube, ¿no? Como que se lo sube a una categoría principal, si bien numéricamente no lo es. Pero sí es importante, al menos para nosotros, las incertidumbres para la estimación de categorías principales y como un insumo
para los planes de mejora y para saber dónde poner foco en qué categorías y en qué puntos hay que mejorar. Buenísimo. ¿Algún comentario de los colegas? De las colegas. Hola, ¿qué tal? Pablo y Guadalupe, aquí habla Carolina del sector de energía. Muchísimas gracias por la presentación, la verdad, estábamos bastante atentas, abriendo nuestra plantilla de incertidumbre, comparando los ejercicios que hacemos y ahí tratando de captar lo que decías, revisar, a la vez seguir, pero todo nos ayudó bastante realmente. Creo que fue muy bueno el tema de que trajeras un ejemplo y ya notamos algo que nos estaba haciendo falta, que era el cálculo de la incertidumbre del tema del poder calorífico, el valor. Nosotros íbamos directo, dato de actividad, factor de emisión. Entonces, nada, agradecerte. Igual estaríamos revisando el ejercicio con más calma y cualquier consulta, bueno, podríamos, si se puede, enviarte un correo en caso de que nos quede alguna duda específica, pero de manera general creo que nos ha servido muchísimo esta presentación. Bueno, me alegro, la idea era eso, ¿no? Compartir un poco la experiencia nuestra y que bueno, que en la medida de lo que a ustedes les sirva, que lo puedan tomar. Yo, bueno, quedo en contacto a través de Pablo y de la red, por si, por otras cuestiones que requieran o más información. Ahí está Pablo de Buenísimo. contacto. Oigan, colegas, o sea, ¿hay alguna otra pregunta? Porque ahora a mí me tocaría pedirle el favor gigante si pudiesen contestar esa encuesta que estoy mandando, que voy a proyectar mi pantalla. Supongo que le están viendo, por favor, si se pueden meter por Menti y aplicar ese código, o también pueden con el celular marcarlo el QR. Yo voy a hacerlo con el celular. Yo igual lo voy a hacer Sí. porque igual tengo que voto yo mismo. Guada también está invitada a hacerla. Sí, no, estoy entrando. A ver. Así que les pediría, por favor, colegas, somos 9 nomás los que estamos aquí en esta llamada, así que a lo menos 9 votos tendríamos que tener. Entonces pasamos a la segunda parte, que es básicamente de dónde nos acompañan. Esto es Ay, rápido, en realidad a mí ya no me... le tengo que invocar al mapa. No, aquí es aproximado. De hecho, por ejemplo, Chile nunca me pone Chile, me pone así en cualquier Yo no lado. tengo ni idea. Yo más o menos creo que anda por ahí, pero no sé. Por ahí abajo, ahí está. Oh, yo le puse como... Le puse por allá, por el medio del Atlántico. Y la próxima es como qué tan satisfechos están con esta actividad. Muchas gracias, colegas. Opa, buenísimo. Oh, ni un disidente. Y las últimas dos las voy a dejar abiertas nomás si ustedes quieren llenarla, que es básicamente qué podríamos mejorar en este tipo de webinario, en este tipo de actividades de intercambio bilateral. Sería re bueno tener sus sugerencias para ver qué podríamos mejorar. Eh, yo no sé, yo qué pienso de mejorar. Eh, yo creo que deberían ser más extensos. Sí, cuando son talleres un poquito de temas de cálculos, o viste lo que estaban recién comentando, Carolina creo que estaba comentando, ¿no? Que estaba abriendo su hoja, su planilla, que quizás, claro, al tener un poco más de tiempo, se puede, ¿no? Empezar a compartir o hacer de repente un ejercicio, ¿no? En vivo, digamos, ir viendo los datos, quizás eso pueda aportar. Parece que todos creemos que los ejercicios prácticos son lo más importante. Y lo Claro. último ya, ¿qué otras áreas les gustaría a ustedes que abordáramos en el futuro? Si es que tienen alguna área en particular, ahí vamos a recepcionar
tus propuestas, que vamos a ir trabajando, nos queda todavía el resto del año como para seguir ejecutando actividades y vamos a seguir de nuestra parte dándole bastante fuerte a los intercambios. Creemos que son súper fructíferos este tipo de intercambios, nos han demostrado ser bastante fructíferos y queremos seguirlos replicando en el tiempo. Así que eso por mi parte, muchísimas gracias. Voy a ya dejar de compartir. Y no, nada más que decirle muchas gracias principalmente a Guadalupe por querer, por tener la voluntad y querer compartir la experiencia de Uruguay con los colegas de Panamá que han solicitado este apoyo. A las colegas de Panamá también darles muchas gracias por mantenerse súper activas en la red de transparencia climática, son mantienen súper viva la red. Me gusta bastante eso y le agradezco harto. Y también le quiero agradecer a Carlos por la participación de parte de Colombia en esta actividad. Esta actividad usualmente son bilaterales entre países, pero como Colombia en algún momento nos había pedido el tema de poder conversar sobre incertidumbre, creemos que fue bastante pertinente haberlo invitado a esta sesión en particular. Eso por mi parte. Muchísimas gracias, Guada. Te dejo las palabras finales a ti. No, muchas gracias. Yo quedo a las órdenes. Cualquier cuestión que necesiten, a través de la red, a través de Paulo, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Sí, Pablo, Guadalupe, equipo, muchísimas gracias. Acá desde Colombia, pues quedamos muy satisfechos. Ampliamos también el rango para seguir trabajando en este proyecto. Muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Entonces, buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos entonces. Chau. Gracias. Chau, chau. Que estén bien. Gracias.